buenas tardes de nuevo, ¿qué tal? Eh, recuerden, estábamos hablando sobre el concepto de grupo cociente, ¿verdad? Y sus grupos normales. En la reunión anterior estuvimos viendo diferentes ejemplos, ¿verdad? De cómo se construye el grupo cociente a partir de un grupo y un subgrupo que sea normal, ¿verdad? Recuerden que el grupo ese cociente no siempre está definido, ¿verdad? Es requisito, ¿verdad? Que tengamos un subgrupo normal para poder hablar de ese grupo cociente. En el caso de grupos que son abelianos, ¿verdad? Decíamos que en esos casos la condición esa de ser subgrupo normal es trivial, ¿verdad? Y entonces que en esos casos siempre tiene sentido hablar de grupo cociente, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso esto de los ejemplos de los enteros, ¿verdad? Y cualquier subgrupo que tengamos, cualquier subgrupo va a ser normal y entonces el cociente del grupo con ese subgrupo siempre va a tener, siempre va a estar definido, ¿verdad? Siempre va a ser un grupo, ¿verdad? Les hago énfasis en que el conjunto de coclases siempre se puede definir, ¿verdad? Independientemente de que tengamos un subgrupo normal o no, para definir coclases, solo ocupábamos tener un subgrupo, ¿verdad? Pero para que el conjunto de coclases sea un grupo, ¿verdad? Con respecto a la operación que se definió en este teorema, ¿verdad? Es requisito, ¿verdad? Que el subgrupo que tengamos sea normal, ¿verdad? Eh, Así que ojo con eso, ¿verdad? Porque son cuestiones así, son detalles como técnicos, pero que son importantes para saber diferenciar, ¿verdad? Entre lo que se puede hacer, digamos, y lo que no, ¿verdad? Hoy entonces vamos a tratar de entender, ¿verdad? Algunos teoremas relacionados con el concepto este de grupo cociente, ¿verdad? Hasta ahora pues solo hemos visto como que la definición, definición de subgrupo normal, una alternativa conveniente, definición o teorema sobre grupos cocientes, ¿verdad? Y ejemplos. Entonces veamos ahora la utilidad. Si no, pues poner a pensar, no tendría mucho chiste, ¿verdad? Estar definiendo cosas y al final no van a tener ninguna utilidad, ¿verdad? En matemáticas esa es la naturaleza siempre, ¿verdad? Que cuando se define algo es porque se va a utilizar para otro fin, ¿verdad? Entonces veamos aquí cuáles son los fines de definir este concepto de grupo cociente. Y pues eso se presenta mediante estos teoremas que, por ejemplo, aquí el autor del libro los menciona como aplicaciones de grupos cocientes, ¿verdad? O sea, realmente no son aplicaciones en el sentido usual de que cuando uno le mencionan aplicaciones de un tema en matemáticas, uno piensa en algo relacionado con un tema de la vida real, ¿verdad? Considere que tiene un campo que mide no sé qué y así, ¿verdad? Que es la típica aplicación, el problema de palabra, ¿verdad? No tanto va en esa línea estas aplicaciones que menciona el autor, sino como teoremas, ¿verdad? Que me permiten tener utilidades, ¿verdad? Relacionadas con por lo menos el concepto de grupo, como para poder decir, si un grupo tiene tal propiedad con respecto a tal cociente, entonces se cumple tal cosa, ¿verdad? Esa es más como el espíritu de las aplicaciones, entre comillas, ¿verdad? Que menciona aquí el autor, ¿verdad? Este autor, de hecho, en el libro, pues sí presenta bastantes aplicaciones de verdad con problemas de la vida real, pero en esta sección aquí de este capítulo de Grupo Cociente, la palabra aplicación va más dentro de la línea de como para qué cosas se puede utilizar, ¿verdad? El concepto de grupo cociente para dar información sobre algún grupo, ¿verdad? Entonces veamos, tratemos de entender las demostraciones de estos resultados que menciona el autor acá. Fíjense, dice, se le suele llamar como abreviatura el teorema GZ. ¿Por qué? Ah, bueno, fíjense, dice el teorema, sea G un grupo,
y Z de G el centro del grupo, ¿verdad? Recuerden que el centro del grupo está definido como el conjunto de elementos en el grupo, ¿verdad? Que conmuta con todos los elementos del grupo, ¿verdad? Y pues habíamos demostrado que eso siempre era un subgrupo del grupo original. Y entonces fíjense la conclusión. Si el cociente, dice, de G con el subgrupo es cíclico, entonces G es abeliano. Este teorema, fíjense, si ven la demostración, solo son unas cuantas líneas, pero fíjense que encierra bastante bien como que la importancia del concepto de el grupo cociente, porque va en esa línea que les digo, que tengo información, tengo un grupo, ¿verdad? Tengo algún subgrupo de él, el centro en este caso, y tengo alguna información sobre el cociente. Si el cociente cumple tal cosa, entonces el grupo original cumple tal cosa. Entonces pónganse a pensar, aquí como que la línea de pensamiento es que parto de un grupo sobre el cual de repente yo quiero obtener alguna información, ¿verdad? Sobre ese grupo. Y digo, no, este grupo está un poco enredado, no lo entiendo tan bien, así como aquellos DN o SN. Pero lo que sí puedo hacer es obtener un subgrupo, ¿verdad? Del grupo original, y ese subgrupo sí puedo comprobar que es normal. Entonces, si este es normal, entonces yo puedo crear, ¿verdad? O generar el grupo cociente. Y este grupo usualmente es más simple que el grupo original. Y en este grupo, por ejemplo, pónganse a pensar en el ejemplo que hablábamos ayer de el cociente de los enteros con los múltiplos de 6. Y lo que nos quedaba era un grupo de tamaño 6 y que de paso era cíclico. O sea que era prácticamente Z6. Entonces, sobre Z6 yo puedo decir un montón de cosas, ¿verdad? Que es cíclico, que es abeliano, que tiene tantos subgrupos, que los únicos posibles órdenes de sus elementos son tales, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Entonces, yo tenía un montón de opciones que decir sobre el subgrupo, ¿verdad? Y de repente no tanto para decir sobre el grupo original. Y entonces esa es como la línea. Ok, tengo un grupo, no sé mucho qué hacer con ese grupo, pero sí puedo tener un subgrupo que sé que es normal, ¿verdad? Y entonces puedo generar el cociente. Aquí en el cociente puedo obtener alguna información y entonces esa información me puede servir para decir, entonces el grupo original cumple tal cosa, ¿verdad? Esa es como la línea como de utilidad que tiene el concepto de este grupo cociente, ¿verdad? Parto de un grupo, un subgrupo normal, hago el cociente, obtengo alguna información aquí y a partir de esa información concluyo algo sobre el grupo original, ¿verdad? Entonces, este teorema está exactamente en esa línea, ¿verdad? Tengo un grupo, un subgrupo, que en este caso es el centro, tengo alguna información sobre el cociente, ¿verdad? Que es cíclico, y si es cíclico, fíjense, la conclusión es que el grupo original es abeliano, que seguramente ustedes, pues en las tareas que les he dejado, han visto que hay situaciones en las cuales es fácil verificar que un grupo es abeliano, ¿verdad? Pero hay veces que uno como que no haya que hacer, ¿verdad? Sí, o sea, verificar que es abeliano, solo tengo que ver que A por B es igual a B por A. Pero hay veces que uno, los grupos tienen como que la desventaja que no tienen muchas cosas que se pueden hacer, ¿verdad? Y entonces ahí es donde uno como que se traba y dice, ok, pero solo con la definición de grupo no tengo mucho para tratar de comprobar eso. Y entonces este tipo de herramientas son como atajos, ¿verdad? Para decir, fíjese, si solo con la definición esto no se puede concluir, bueno, entonces esta es una alternativa, ¿verdad? Quizás no la más corta porque hay varias cosas que hacer, pero es una alternativa, ¿verdad? Veamos qué dice la prueba. Recuerden que teníamos como un ejemplo aquí mismo en el libro de que el centro de un grupo siempre es normal, ¿verdad? Independientemente del grupo en el que estemos, para que recuerden, creo que era el primer ejemplo, o el segundo, el centro de un grupo siempre es normal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, se cumple trivialmente la condición esa de que las coclases izquierdas coinciden con las coclases derechas, porque precisamente eso es lo que define el centro, ¿verdad? Que son elementos del grupo que conmutan con todos los demás elementos del grupo.
¿verdad? Entonces, el centro de un grupo siempre es un subgrupo normal. O sea que el cociente con el centro siempre va a estar definido, ¿verdad? Independientemente del grupo con el que partamos. Lo que pasa es que puede ser que en el peor de los casos el centro de un grupo sea trivial, o sea que solo tenga al elemento identidad. Eso puede ocurrir, ¿verdad? Y les había dicho en la reunión anterior que cuando eso ocurre y hacemos el cociente con el grupo trivial, ¿verdad? Que solo tiene la identidad, pues lo que me queda es un grupo que prácticamente es el mismo que teníamos originalmente, entonces no gano nada, digamos, ¿verdad? Entonces veamos la prueba. Vamos a ver qué dice. Como G es abeliano, por hipótesis, no. La hipótesis es que el cociente es cíclico. Más bien aquí la redacción es que el hecho de que G sea abeliano es equivalente a que el centro de G es todo G. ¿Por qué? Porque el centro de G, pues como les decía, está definido como los elementos que conmutan con todos. Entonces, si el grupo es abeliano, significa que todo elemento conmuta con todo elemento, ¿verdad? Del grupo. Y entonces, cuando tengo un grupo abeliano, el centro del grupo es todo el grupo, ¿verdad? Porque pues esa es la definición del centro, ¿verdad? Los elementos que conmutan con todos los elementos del grupo. Y si el grupo es abeliano, pues el centro es todo el grupo. Entonces aquí comienza afirmando, ¿verdad?, que el hecho de que G sea abeliano es equivalente a decir que el centro de G sea todo G, ¿verdad? Entonces dice, entonces es suficiente comprobar que el único elemento del cociente es el elemento identidad. Recuerden que cuando hacemos el cociente, ¿verdad?, con un subgrupo normal, les decía, ¿verdad?, que ese conjunto siempre va a ser no vacío, ¿verdad? Siempre va a estar por lo menos el elemento identidad. Y el elemento identidad, o sea, la coclase de la identidad, siempre es el subgrupo, ¿verdad?, con el que hacemos el cociente, ¿verdad? Y entonces, si decimos que este cociente está formado únicamente por la identidad, ¿verdad? Estaríamos diciendo que todos los elementos del grupo, ¿verdad?, están en esta coclase, en la coclase de la identidad. Si todos los elementos del grupo están en esta coclase, ¿verdad? Estaríamos diciendo que todos los elementos del grupo conmutan con todos los elementos del grupo. O sea que lo que queremos, ¿verdad?, que es comprobar que el grupo es abeliano, ¿verdad? Este es el tipo de prueba en la que se trabaja un poco, ¿verdad? Y después cuando se redacta es como que uno la lee y dice, pero ¿y a mí cómo se me iba a ocurrir eso? No, ¿verdad? Eso es natural porque muchas veces uno escribe algo, ¿verdad? Y ya después cuando la redacta, como dice uno cuando presenta una tarea, cuando la pasa a limpio, pues uno ya la escribe mejor, ¿verdad? Entonces, esta prueba va en esa línea, ¿verdad? Diciendo, lo que vamos a hacer es esto. ¿Por qué? Bueno, hay que trabajar un poco para entender por qué, ¿verdad? Para ello, dice, sea el cociente, ¿verdad? El conjunto de coclases, ¿verdad? Recuerden que el cociente, pues precisamente estaba definido así. Pero aquí me están afirmando como hipótesis, ¿verdad? Que ese cociente sea cíclico. Entonces, recuerden, el cociente de un grupo, ¿verdad? Con respecto a cualquier subgrupo, en este caso con respecto al centro, está formado por todas las coclases, ¿verdad? De elementos del grupo con respecto al subgrupo, ¿verdad? Entonces aquí estaría formado por todas las coclases que serían así, ¿verdad? Para cualquier elemento A del grupo, ¿verdad? Ahora, me están dando como hipótesis aquí que ese cociente es cíclico. ¿Qué significa que sea cíclico? Que tiene un generador, ¿verdad? Que existe un elemento para el cual todos los demás elementos se pueden escribir como potencias de él, ¿verdad? Entonces aquí ya lo están escribiendo de esta manera, diciendo, digamos que el generador del grupo es esta coclase, la coclase de un elemento G, ¿verdad? Ahí se está utilizando, ¿verdad?, la hipótesis de que me dicen que el cociente es cíclico, ¿verdad? Entonces digamos que el generador, pues le llamamos así, ¿verdad? Solo sabemos que es cíclico, entonces pongámosle un nombre al generador. Recuerden que este conjunto está formado por coclases
Entonces, si tiene un generador, pues ese generador tiene que ser una coclase, ¿verdad? Porque el conjunto está formado por coclase, ¿verdad? Luego, recuerden que queremos ver que el cociente está formado solo por la coclase de la identidad, ¿verdad? Y entonces dice después, sea A cualquier elemento de G. Entonces dice, existe un entero I tal que la coclase de A es una potencia del generador, ¿verdad? El generador es la coclase de G. Entonces, si este es el generador de ese grupo, y ese grupo está formado por coclases, significa que cualquier coclase, ¿verdad? La puede escribir como una potencia de ese elemento que es el generador, ¿verdad? Entonces, por eso aquí dice, entonces existe un entero tal que la coclase de ese elemento la puede escribir como potencia, ¿verdad? De el generador, ¿verdad? Y por cómo está definida la operación del grupo, ¿verdad? Del grupo cociente, operar una coclase y veces, ¿verdad? Recuerden que la operación decía el producto de coclase, ¿verdad? La coclase de A por la coclase de B iba a ser igual a la coclase del producto de A por B. Entonces, si ese elemento, ¿verdad? Si aquí pongo A también, entonces la coclase de A por la coclase de A sería la coclase de A por A, o sea, la coclase de A al cuadrado. Y si lo hago I veces, ¿verdad? Como dice aquí, la coclase de G por la coclase de G por la coclase de G, I veces sería la coclase de G a la I, ¿verdad? O sea, de operar G I veces, ¿verdad? Aquí solo están utilizando la definición de la operación en el grupo cociente, ¿verdad? Entonces concluyen, esto significa que este elemento A tiene que ser igual a G a la I por Z para algún Z en Z. ¿Por qué? Porque recuerden, aquí fíjense en estas igualdades, estas son igualdades de conjuntos. Recuerden que las coclases son conjuntos, entonces aquí está diciendo la coclase de A con respecto a este subgrupo es igual a la coclase de G a la I con respecto al grupo, ¿verdad? Entonces, eso significa que todo elemento que está aquí, ¿verdad? Lo puedo escribir como G a la I por un elemento que está aquí, ¿verdad? Entonces, uno de los elementos que está aquí es A. Recuerden que teníamos en aquella lista de propiedades, déjenme abrirla nuevamente, siempre el elemento, ¿verdad? El representante de la coclase es uno de los elementos que están en la coclase, ¿verdad? Entonces, uno de los elementos que están en la coclase de A, pues es A. Entonces, para ese elemento, como ese elemento está aquí y esta coclase es igual a esta coclase, significa que A se puede escribir como G a la I, para algún I, ¿verdad? Eh, por Z de G, por algún elemento, perdón, de Z de G. Aquí lo están escribiendo así, ¿verdad? A va a ser igual a G a la I por algún Z que es elemento de el centro, ¿verdad? Eso es como cuando decimos, ¿verdad? La coclase de A es igual a la coclase de B, si y solo si A, que es uno de los elementos que están aquí, pertenece, ¿verdad? A la coclase de B, ¿verdad? Aquí estamos diciendo la coclase de A con respecto a Z de G igual a la coclase de G a la I con respecto a Z de G. Eso significa que A, ¿verdad? Que es uno de los elementos que están aquí, tiene que ser igual a G a la I por algún elemento que está en Z de G, que aquí le llaman Z, ¿verdad? Luego dice, como ambos G a la I y Z, ¿verdad? Pertenecen a el centralizador de G, entonces también A. ¿Por qué? Están diciendo G a la I pertenece a el centralizador de G. ¿Qué significa esto? Recuerden que este C de G, centralizador de G, era similar al centro, ¿verdad? El centro estaba formado por todos los elementos del grupo que conmutan con todos los elementos del grupo, ¿verdad? El centralizador de un elemento estaba formado por los elementos del grupo original que conmutan con ese elemento en particular, ¿verdad? Entonces, como este elemento que estamos tomando aquí es G, cualquier potencia de G conmuta con G. ¿Por qué?
Bueno, por cómo se definieron las propiedades la notación esa de potencia, ¿verdad? G a la I, ¿verdad? Por G es igual a G a la I más 1, ¿verdad? Y si lo hago al revés, G por G a la I también es lo mismo que G a la I más 1, ¿verdad? Y entonces G a la I por G es lo mismo que G por G a la I. Que significa que G a la I conmuta con G, ¿verdad? O sea que G a la I pertenece al centralizador de G. ¿Por qué? Porque este está formado por todos los elementos del grupo que conmutan con G. Y bueno, entonces aquí lo que estamos diciendo es cualquier potencia de G conmuta con G, ¿verdad? Y además dice Z también conmuta con G. ¿Por qué? Porque Z está en el centralizador, en el centro, perdón. Entonces Z conmuta con todos los elementos de G. Entonces en particular Z conmuta también con G, ¿verdad? Entonces G a la I conmuta con G, ¿verdad? Y Z también conmuta con G. Entonces dice aquí A, que es el producto de G a la I por Z, dos elementos que conmutan con G. Bueno, entonces también conmuta con G. ¿Por qué? Porque se había comprobado anteriormente que este centralizador de un elemento era un subgrupo, ¿verdad? Entonces, si es un subgrupo, es cerrado, ¿verdad? Es decir, si tomo dos elementos del conjunto, el producto de ellos también está en el conjunto. ¿Qué significa en este caso? Si G a la I conmuta con G y Z también conmuta con G, entonces el producto de los dos, G a la I por Z, o sea, A, también conmuta con G, ¿verdad? Eso es lo que dice entonces en esta oración, ¿verdad? Como A dice es arbitrario, porque aquí no se le dio ninguna condición, solo se dijo aquí, sea A un elemento de G. Entonces es arbitrario, ¿verdad? Es cualquier elemento de G, ¿verdad? Entonces, como A es cualquier elemento de G, esto significa que todos los elementos de G conmutan con G, ¿verdad? Es decir, G está en el centro de G. ¿Por qué? Porque G conmuta con cualquier A que está en G. Y esa es la condición para estar en el centro, ¿verdad? Que conmute con todos los elementos de G, ¿verdad? En otras palabras, ¿verdad? Lo que se está diciendo es que la coclase de G es el centro de G, ¿verdad? Porque partimos del hecho de tomar, vamos a ver, vamos a ver, para concluir esto. No, simplemente sería utilizar las propiedades, ¿verdad? Aquí decíamos, la coclase de A es el subgrupo, ¿verdad? Sí, solo sí, A está en el subgrupo, ¿verdad? Entonces aquí concluimos que G está en el subgrupo. Entonces la coclase de G es el subgrupo, ¿verdad? Entonces aquí es como sustituir en esta ecuación, en esta propiedad, ¿verdad? Sustituir en vez de H, Z de G, ¿verdad? Que es un subgrupo normal de G, ¿verdad? Entonces sería por esa propiedad más bien, ¿verdad? Entonces la conclusión por esa propiedad es que la coclase de G es el subgrupo, ¿verdad? O sea, Z de G. Y de paso entonces sería el único elemento del cociente porque eh, pues a ese G la única condición que se le dio también, ¿verdad? Es que fuera el generador del cociente, ¿verdad? Y entonces estamos diciendo, el generador está formado únicamente por la coclase de la identidad. Pero si yo formo, ¿verdad? Si yo obtengo que un subgrupo, ¿verdad? De un grupo es tal que, ¿verdad? Ese subgrupo es el generado por la identidad, ¿verdad? Si este subgrupo está generado solo por la identidad, entonces prácticamente lo que estoy diciendo es que todos los elementos de H serían potencias de la identidad. Pero la identidad por la identidad por la identidad, las veces que sea, ¿verdad? Solo está formado por la identidad, ¿verdad? Pero pues en este caso, ¿verdad? La identidad es la coclase de la identidad, o sea, el subgrupo, ¿verdad? Y ese sería entonces el único elemento del cociente y eso es lo que se dijo aquí al inicio, ¿verdad? Como G
abeliano es equivalente a decir que la coclase o que el centro de G es igual a G, es suficiente con comprobar que el único elemento del cociente es el elemento identidad. Entonces, noten aquí realmente se está utilizando algo que creo que no está dicho ahí como que una propiedad. Se está diciendo que si este cociente, ¿verdad? Está formado únicamente por la coclase de la identidad, ¿verdad? Por esto, ¿verdad? Estaríamos diciendo que, ¿qué implica esto? Recuerden que el cociente es el conjunto de todas las coclases. Entonces estamos diciendo que todas las coclases únicamente están formadas por esta, ¿verdad? La coclase de la identidad. ¿Qué significa eso? Que cualquier elemento, ¿verdad? G, que está en G, es tal que está en esta única coclase, porque solo hay una, ¿verdad? Si solo hay una coclase, significa que todos los elementos del grupo están en esa coclase, ¿verdad? Entonces estaríamos diciendo que todos los elementos del grupo están en el centro, ¿verdad? Y si todos los elementos del grupo están en el centro, ¿verdad? Significa que G conmuta con cualquier elemento de G, ¿verdad? O sea que G por H es igual a H por G para todo H que está en G, ¿verdad? En otras palabras, el grupo es abeliano, ¿verdad? Porque todos los elementos conmutan con todos, ¿verdad? Que era lo que se quería concluir al final, ¿verdad? Que el grupo fuera abeliano. Entonces, fíjense, el teorema, como les digo, ¿verdad? Representa bastante bien, ¿verdad? Esa lógica de que el cociente usualmente se utiliza de esa manera, ¿verdad? Tengo un grupo cualquiera, no puedo decir mucho de él, pero sí puedo obtener un subgrupo normal y hacer el cociente. Y el cociente es un poco más simple y entonces en el cociente yo sí puedo dar información y a partir de esa información concluir algo sobre el grupo original. En este caso particular es el centro siempre es un subgrupo normal, entonces el cociente con el centro siempre existe y el teorema me dice si el centro es cíclico, entonces automáticamente el grupo original es abeliano, ¿verdad? Y como les digo, ya hemos visto que pues no siempre, ¿verdad? Es tan trivial comprobar que un grupo sea abeliano, ¿verdad? Entonces, el teorema este, ¿verdad? Como les digo, da una buena visión sobre cuál es la utilidad, ¿verdad? Del concepto en sí de grupo cociente, ¿verdad? Veamos este otro caso. Para cualquier grupo, dice, ese cociente que estábamos viendo en el teorema anterior es isomorfo a, recuerden que esto representaba el grupo de automorfismos interiores de G. Y esos estaban definidos así, ¿verdad? Esta era la definición. O sea, recuerden que teníamos dos grupos ahí, ¿verdad? Cuando estábamos hablando de isomorfismo. Uno de ellos era out de G, ¿verdad? Que estaba formado por todos los automorfismos de G en G, ¿verdad? O sea, las funciones biyectivas de G en G y que preservan la operación. Y se definió también el grupo formado por los automorfismos interiores de G, que esos eran ya con esta forma en particular, ¿verdad? Que cumplían con esta condición, ¿verdad? Tenían esta forma así en particular. Y a estos que tenían esta forma son los que se le llaman automorfismos interiores de G, ¿verdad? Y comprobamos cuando hablábamos de eso, ¿verdad? O vimos cuando hablábamos de eso, de que estos dos, ¿verdad? Eran subgrupos, ¿verdad? Del conjunto de todas las funciones biyectivas de G en G, ¿verdad? O sea, del conjunto de todas las permutaciones, podríamos verlo así como S de G, ¿verdad? Dependiendo de cuántos elementos tenga G. Si es finito, entonces este sería Sn. Si este es finito y de orden n, pues este sería Sn, ¿verdad? Pero bueno, lo voy a denotar así. Eh, entonces, lo que estamos diciendo es, este grupo del que estábamos hablando aquí, ¿verdad? Resulta que es isomorfo a los automorfismos interiores de G. Y si recuerdan, pues teníamos algunos resultados también relacionados con esos automorfismos interiores, ¿verdad? En el capítulo este de los isomorfismos, o sea, en el capítulo 6, ¿verdad? Que fue donde se habló de este INDG.
Bueno, entonces fíjense, en este teorema, como lo que se quiere comprobar es que dos grupos son isomorfos, entonces lo que hay que decir es, considere una función que va de acá para acá o viceversa y que verifique que esa función es biyectiva y que preserva la operación, ¿verdad? Entonces la función que nos dan es, considere la función t, que a la coclase de G con respecto al subgrupo, ¿verdad? Que es el centro, le asocia phi de G, donde phi sub G más bien es este automorfismo interior que eran precisamente los que formaban este subgrupo, ¿verdad? Y aquí pues yo creo que no es necesario ir en todos los detalles, pero aquí se prueba, ¿verdad? Que esta función que va de acá para acá, ¿verdad? Es biyectiva, o sea, es 1 a 1 y sobre, y que además preserva la operación, ¿verdad? Entonces cumple todo para ser un isomorfismo y entonces este grupo del que se habló en el teorema anterior, de paso, ¿verdad? Uno podría dar más información sabiendo que es isomorfo a este otro subgrupo, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros habíamos dicho que en el caso del ZN con UN había un teoremita aquí, ¿verdad? En el capítulo 6, que decía que había una relación ahí entre los automorfismos y un subgrupo ahí de UN, ¿verdad? Entonces, en esos casos, combinando esta nueva herramienta con lo que se tenía ahí, ¿verdad? Uno podría dar más información todavía, ¿verdad? En base a lo que me dice este teorema, ¿verdad? Veamos este ejemplo, que es una ilustración del teorema. Veamos si lo podemos entender porque está con respecto a D6, que sería el equivalente a D4, pero con un polígono de 6 lados, regular, ¿verdad? O sea, un hexágono. Dice, vamos a determinar los automorfismos interiores de D6 sin siquiera mirar cuáles son los automorfismos de D6. Y como emocionado, ¿verdad? El autor diciendo eso. Eh, Dice, sabemos, por ejemplo, a 14 del capítulo 3, bueno, no me voy a ir hasta allá, pero que el orden del centro de D6 es 2. O sea que en D6 solo hay dos elementos que conmutan con todos los elementos de D6, ¿verdad? Recuerden que D6, en general, Dn tiene 2n elementos, ¿verdad? Entonces D6 tiene 12 elementos, ¿verdad? Bueno, entonces de ahí podemos concluir que el orden del cociente de D6 con el centro de D6 sería la división, ¿verdad? De el orden de D6, que es 12, ¿verdad? Entre el orden del centro, que es 2. 2 entre 2, 6. Ok. Entonces este cociente tiene 6 elementos, ¿verdad? Pero ya tenemos una clasificación de grupos de orden 6, dice, que es el teorema 7.3. Veamos. Estoy en la página para volver rápido aquí, 182, ¿no? Busquemos ese teorema 7.3. Dice clasificación de grupos de orden 2P. 6 es 2 por 3, o sea, es 2 por un primo P, ¿verdad? Y lo que decía el teorema es que para un grupo de orden 2P, o es isomorfo a Z6, ya que estamos con 6, ¿verdad? En particular, o es isomorfo o a D6. ¿No? Más bien sería 2 por 6, o sea, Z12, o es isomorfo a D6. O sea, los grupos de orden 2 por un primo solo tienen dos posibilidades, ser Z2 por el primo o ser D sub el primo, ¿verdad? Ok, vamos para allá. Y entonces dice aquí, por ese teorema, ¿verdad? Sabemos que como este grupo es de orden 6, ¿por qué? Porque es isomorfo, según este teorema, ¿verdad? Este cociente es isomorfo a este grupo, ¿verdad? Y aquí decimos, este cociente tiene 6 elementos. Entonces, si tiene 6 elementos, solo puede ser Z12, 2 por 6, ¿verdad? O D6, ¿verdad? Entonces dice, debido a ese teorema, sabemos que los automorfismos interiores, ¿verdad? Es isomorfo a D3. No, yo estaba diciendo D6, ¿verdad? Pero sería D3 más bien porque el teorema decía 2P, 2 por un primo, ¿verdad? 2 por 3, ¿verdad? Que es un primo. O Z6, ¿verdad? Que es Z2P, ¿verdad?
Estaba hablando ahí de Z12, pero no, el primo, en este caso el P sería 3, ¿verdad? Entonces 2P sería 6 y P pues sería 3. Entonces, este grupo de automorfismos interiores de D6 o es isomorfo a D3 o es isomorfo a Z6. Entonces la pregunta es, ¿cuál de los dos es? ¿Será que es D3 o será que es Z6? Bueno, dice, si fuera cíclico, o sea, como para ver si fuera D6, Z6, perdón. Si fuera cíclico, entonces por el teorema anterior, ¿verdad? Eh, vamos a ver. Bueno, déjenme ver qué dice. Si fuera cíclico, entonces por el teorema anterior, este también sería cíclico. Porque son isomorfos, ¿verdad? Entonces, si este fuera cíclico, los automorfismos interiores, y es isomorfo a este, entonces este también fuera cíclico. Pero si ese fuera cíclico, por el teorema 9 de 3, entonces el grupo original sería abeliano. Pero el grupo original con el que se partió aquí es de 6, que ya sabemos que no es abeliano, ¿verdad? Entonces eso es mentira y entonces no puede ser que in de D6 sea cíclico, no puede ser cíclico, o sea, no puede ser Z6, tiene que ser D3, ¿verdad? Entonces la conclusión es que los automorfismos interiores de D6 es isomorfo a D3. Fíjense que rebuscado todo lo que dice este ejemplo como aplicación de este teorema, que son cosas que de repente, si me hubieran dicho directamente, compruebe que el grupo de automorfismos de D6 es isomorfo a D3. Entonces lo que tendría que hacer sería buscar una función que va de aquí para acá y que esa función sea biyectiva, ¿verdad? Y que preserve la operación. Ya vimos que pues hay situaciones en las cuales es como natural definir una función entre dos grupos, pero hay veces que no, ¿verdad? O sea, por ejemplo, definir una función de acá para acá no sería como que muy natural. Si ni D3 ni D6 los conocemos mucho, ¿verdad? El que más o menos conocemos es D4, asimetrías del cuadrado. Pero D6 y D3 no los conocemos mucho, entonces definir una función que va del grupo de automorfismos interiores de D6 al grupo D3, pues sería complicado si ni siquiera conocemos bien esos grupos. Entonces estamos dando un montón de conclusiones a partir de un grupo que ni siquiera conocemos, ¿verdad? Utilizando herramientas que están basadas en el concepto ese del grupo cociente, ¿verdad? Entonces hago énfasis aquí, ¿verdad? De que noten que el cociente me permite sacar muchas conclusiones sobre algún grupo en particular, siempre y cuando yo pueda obtener alguna conclusión sobre el cociente, que en este caso particular es que utilizando varias de las cosas que ya hemos comprobado, es que ya sabemos que D6 no es abeliano. Ok, entonces si fuera tal cosa, aquí concluimos que D6 tendría que ser abeliano. No, pero eso no es cierto. Entonces no puede ser esa hipótesis que tomé, tiene que ser otra cosa por fuerza, ¿verdad? Entonces, observen que estos teoremas me permiten dar nuevamente información como para clasificar grupos, ¿verdad? Y decir, fíjese que si usted está en D6, entonces automáticamente los automorfismos de D6 es un grupo que es isomorfo a D3. Híjole, esa conclusión es bien como rebuscada, ¿verdad? Y como decirla automáticamente, pues no sería para nada obvio, ¿verdad? Y tendríamos que ir a comprobar que eso es cierto, ¿verdad? Ok, veamos este otro teorema. Teorema de Cauchy para grupos abelianos. Sea G un grupo abeliano finito, P un primo que divide el orden del grupo, ¿verdad? Por el teorema fundamental de la aritmética, sabemos que para cualquier entero, ¿verdad? Existe algún primo que lo divide, ¿verdad? Bueno, mayor que uno, ¿verdad? Entonces, G tiene por lo menos un elemento de orden P, es la conclusión del teorema. Esto nosotros sí lo podemos asegurar, por ejemplo, para grupos cíclicos, por el teorema fundamental de grupos cíclicos, ¿verdad? Que decía, si yo tengo un grupo cíclico de orden tanto, entonces para cada divisor va a haber un subgrupo de ese tamaño. Por tanto,
Va a haber un elemento que tiene ese orden, ¿verdad? Pero aquí, fíjense, la conclusión es más general. Tengo cualquier grupo abeliano finito, no necesariamente cíclico. Aquí dentro de esto, ¿verdad? Grupos abelianos cíclicos o grupos abelianos finitos están los cíclicos, pero no es parte de la hipótesis, ¿verdad? Es más general. Solo tiene que ser abeliano finito. Tengo un primo que divide al orden del grupo. Bueno, eso siempre va a ocurrir. Y entonces lo que estamos asegurando es que por fuerza el grupo tiene que tener un elemento de orden P. Veamos por qué. Bueno, esta prueba, fíjense que está un poquito más elaborada. Veamos. Claramente dice, esta afirmación es cierta en el caso de que G sea un grupo de orden 2. Porque si yo tengo un grupo que es de orden 2, entonces por fuerza, ¿verdad? Tiene que tener a la identidad, ¿verdad? Y algún otro elemento. Y si es de orden 2, significa que A por A tiene que ser la identidad, ¿verdad? Eh, y entonces este grupo sería el grupo cíclico generado por A. Sería Z2. Y entonces ya automáticamente estaríamos diciendo, este elemento sería el elemento que tiene orden 2, ¿verdad? Que es lo que concluye el teorema, ¿verdad? Tiene que tener un elemento de orden P, ¿verdad? Este elemento no puede ser de orden 1 porque entonces sería la identidad. Y como el conjunto tiene, o el grupo tiene orden 2, entonces por el teorema de Lagrange, los elementos o tienen orden 1 o 2. Entonces el único elemento que tiene orden 1 es la identidad. Entonces el otro elemento por fuerza tiene que tener orden 2. Al cuadrado sería la identidad y por tanto esto sería un grupo cíclico generado por A, ¿verdad? O sea, sería isomorfo a Z2, ¿verdad? Sería el mismo Z2. Entonces por eso dice acá, claramente si este primo del teorema fuera 2, pues automáticamente se cumple todo, ¿verdad? Entonces vamos dice, a comprobar el teorema utilizando el segundo principio de inducción, que es, dice, asumir que esta afirmación es cierta para todos los grupos abelianos que tienen menos elementos que G. Y utilizar eso para comprobar que G también tiene esa propiedad, ¿verdad? Recuerden, ya hemos visto varias veces, ¿verdad?, que en muchos teoremas se utiliza inducción no de la manera típica, ¿verdad? Que es asumir que algo se cumple para un entero n y con eso comprobar que se cumple para el siguiente entero, ¿verdad? Sino que se utiliza la otra manera, que es asumir que una propiedad se cumple para un subconjunto de enteros que es menor o igual que n, ¿verdad? Y que eso implique que se cumple para n, que es lo que se llama segundo principio de inducción, ¿verdad? Entonces, en este caso se utiliza asumiendo que perdón, esta propiedad para todos los grupos abelianos que tienen menos elementos que G y comprobando que eso implica que el mismo G también satisface esa propiedad. Para ello, fíjense, la idea principal es que no sabemos mucho sobre G aquí, solo que G es finito y abeliano. Entonces lo que sí podemos hacer es tratar de formar algún grupo cociente, ¿verdad? Como este es abeliano, cualquier subgrupo va a ser normal y entonces el cociente va a tener sentido, ¿verdad? Y entonces utilizar alguno de los teoremas que ya tenemos, ¿verdad? Sobre el grupo cociente para sacar alguna información extra sobre G. Esa es como la estrategia general que se utiliza aquí, ¿verdad? Y además utilizar el hecho de que el cociente, recuerden, de G con un subgrupo tiene orden, el orden de G entre el orden del subgrupo. Y ese valor normalmente va a ser menor o igual que el orden de G, ¿verdad? Porque estoy dividiendo G entre un número, ¿verdad? Entonces uno espera que, salvo que ese número fuera 1, ¿verdad? Uno espera que esa cantidad se vuelva más pequeña y aplicar entonces la hipótesis de inducción, ¿verdad? Bueno, entonces veamos cómo lo hacen. Ciertamente dice G tiene elementos de orden primo, ¿verdad? Porque si yo tomo un elemento de orden m, ¿verdad? Y m lo puedo escribir así, como q por otro entero, ¿verdad? Donde q es primo, y esto ya sabemos que siempre se puede
por ese teorema fundamental de la aritmética, ¿verdad? Cualquier entero lo puedo descomponer como producto de primos, ¿verdad? Que es aquel procedimiento que hacemos así, ¿verdad? Ir dividiéndolo y así, ¿verdad? Para sacar cuál es el producto de potencias de primos que forma el entero, ¿verdad? Entonces, por propiedades que vimos anteriormente, creo que en esta parte del capítulo 3 sobre subgrupos y órdenes de elementos, si el orden de X es M y M es Q por N, entonces el orden de X a la N tiene que ser Q, ¿verdad? Eso porque si no, existiría un entero más pequeño, ¿verdad? Y eso violaría la definición de que el orden de este elemento es M, ¿verdad? Entonces estoy diciendo, yo tengo un elemento de orden cualquiera, entonces tomo ese elemento, si ese elemento es primo, si este entero es primo, entonces ya tengo lo que quiero, porque aquí la afirmación es que cualquier grupo tiene elementos de orden primo. De repente yo no lo puedo encontrar, no puedo encontrar un elemento de orden primo, entonces tomo cualquier elemento, ¿verdad? Ese elemento tiene algún orden que quizás no sea primo. Si es primo, pues ya estuvo, ¿verdad? Era lo que quería, decir que tiene un elemento de orden primo, ¿verdad? Si no, entonces ese entero lo puedo escribir como un primo por otro número, ¿verdad? Por el teorema ese fundamental de la aritmética. Y por propiedades del orden, ¿verdad? De elementos que vimos aquí anteriormente. Entonces este otro elemento, ¿verdad? Va a tener orden el primo ese que divide al entero inicial, ¿verdad? Entonces siempre va a haber un elemento de orden primo en cualquier subgrupo, ¿verdad? Pero no ocupamos un elemento de orden cualquier primo, sino en particular primo que divide al orden del grupo, ¿verdad? Aquí se lo estamos diciendo. Cualquier grupo tiene un elemento de orden primo, ¿verdad? Pero no es eso lo que queremos, sino que tengo un primo que divide al orden del grupo. Quiero ver que existe un elemento que tiene ese orden, ¿verdad? Bueno, entonces dice sea X un elemento de G que tenga orden primo Q. Llamémosle Q. Si Q es igual a P, pues ya estuvo porque se cumple lo que quería, ¿verdad? Que eh, tengo que en el grupo existe un elemento de orden P. Entonces asumamos que no, que ese primo no es P, ¿verdad? Sino que es otro primo, es otro divisor del orden, ¿verdad? Entonces como todo grupo, dice, de un grupo abeliano es normal, ya lo hemos venido diciendo varias veces, ¿verdad? Entonces podemos construir, dice, el grupo cociente entre G y el grupo cíclico generado por X, ¿verdad? Que es el elemento de orden Q. ¿Por qué? Porque el grupo es abeliano, entonces el generado por X es un subgrupo y entonces el cociente del grupo abeliano con cualquier subgrupo, dijimos, ese siempre existe, ¿verdad? Eh, dice, entonces G barra, ¿verdad? Que es este cociente, es abeliano. Eso no, creo que no lo tenemos como teorema, pero si yo tengo un grupo abeliano, pónganse a pensar por cómo está definida la operación del cociente. Si yo quiero comprobar que el cociente es abeliano, yo tendría que comprobar que la coclase de A por la coclase de B es igual a la coclase de A por B. Y si es abeliano, esto sería lo mismo que la coclase de B por A, que por como está definida la operación sería lo mismo que la coclase de B por la coclase de A. O sea, es como bien directo, ¿verdad? Ver que si un grupo es abeliano, entonces el cociente siempre va a ser abeliano también, ¿verdad? Eso es lo que están diciendo ahí, nada más. Como les digo, no lo teníamos comprobado, pero es porque no es difícil de ver, ¿verdad? Entonces dice G barra, que así le llamaron a este cociente, es abeliano y además P divide al orden de G barra. ¿Por qué? Porque X es un elemento de, vamos a ver, X era de, de orden Q, era, ¿verdad? P dividía el orden de G porque se había dicho que, a ver, si sea X dice un elemento de orden primo Q.
¿verdad? Si Q es igual a P, que era el primo que se tomó, ¿verdad? Inicialmente, entonces ya se terminó, entonces asumimos que Q no es P, pero siempre es un divisor del orden del grupo, ¿verdad? Entonces, P divide al orden del cociente porque el orden del cociente, ¿verdad? Como habíamos dicho ya antes, ¿verdad? El orden de G con respecto a un subgrupo, ¿verdad? Es el orden de G entre, ¿verdad? El orden de H. Entonces, si este es un primo, digamos P, ¿verdad? Entonces el orden de G, ¿verdad? Eh, divide, ¿verdad? Divide a P. Esto sería algún entero, ¿verdad? Y de paso, ¿verdad? Estaríamos diciendo, ¿verdad? Que el orden de G, ¿verdad? Sería un múltiplo de ese P. Y además, ¿verdad? Ese otro Q, ¿verdad? Que es otro primo, ¿verdad? Que divide al orden del grupo, ¿verdad? Se está concluyendo aquí, ¿verdad? Que ese otro primo, o más bien que P, nada más, ¿verdad? Divide al orden de G, que más bien eso ya se vería aquí, ¿verdad? P divide al orden de G, ¿verdad? Porque, pues, habíamos dicho desde ya día, ¿verdad? Que el orden del cociente, ¿verdad? Era la cantidad de coclases, que era lo que llamábamos índice, que era el orden del grupo entre el orden del subgrupo, ¿verdad? Ok. Eh, entonces, más bien aquí el orden del generado por X es Q. Y entonces, por eso entonces P, ¿verdad? Divide al orden de ese cociente. Por inducción, dice, el orden de ese cociente tiene un elemento de orden P. ¿Por qué? Porque el grupo original, ¿verdad? Tenía orden algún entero, ¿verdad? P es un divisor de ese entero. Nosotros asumimos y dijimos aquí, ¿verdad?, que íbamos a utilizar el segundo principio de inducción, que era asumir que cualquier grupo de orden menor que el orden de G satisface esta propiedad, ¿verdad? Entonces, este grupo cumple con eso, porque Q es un primo, ¿verdad? Y el orden del cociente es el orden de G entre ese primo. O sea que el orden de este grupo es más pequeño que el orden de G. Entonces, para este grupo nosotros podemos aplicar la hipótesis inductiva, ¿verdad? Que era asumir que esto se cumple para los grupos que tienen orden menor que el orden de G. Entonces, ¿qué significa? Que este grupo tiene un elemento de orden P. Y dice aquí, bueno, como este es un grupo cociente, ¿verdad? Este de acá. eh, entonces, este grupo, estaríamos diciendo, tiene un elemento de orden P. Llamémoslo, dice aquí, Y, la coclase de Y, ¿verdad? Noten que este cociente es el cociente del grupo con el generado por X. Entonces, ese cociente, ¿verdad? Del grupo con el generado por X, ¿verdad? Las coclases tendrían esta forma, ¿verdad? Digamos, la coclase de la identidad, que siempre es el subgrupo, ¿verdad? Digamos, la coclase de A1, la coclase de A2, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Según cómo me queden ahí las coclases distintas. Entonces, como estamos ahí concluyendo, ¿verdad? Que este grupo tiene un elemento de orden P, llamémosle a ese elemento la coclase de Y, que sería una de todas estas coclases que quedan aquí. Y bueno, ahí pues le llamaron coclase de Y, ¿verdad? Entonces, esta coclase tiene orden P. ¿Qué significa? Que ese elemento elevado a la P me da la identidad. Pero recuerden, como estamos en el cociente, la coclase de la identidad, que es el subgrupo, es el elemento identidad del cociente, ¿verdad? Que es lo que hemos hecho pues ya varias veces, ¿verdad? Más bien lo hicimos en la clase anterior, ¿verdad? Que viendo los ejemplos, que la coclase de la identidad siempre es el subgrupo. Recuerden que el cociente está formado por todas las coclases y una de esas coclases siempre es la coclase de la identidad, ¿verdad? Entonces, perdón, el hecho de que yo tome una de estas que están aquí, ¿verdad? Y la llamamos así, y que este elemento tenga orden P, ¿qué significa? Que ese elemento, ¿verdad? Operado P veces me da la identidad. Pero ¿cuál es la identidad de aquí? El subgrupo, ¿verdad? Que es el generado por X, ¿verdad?
Y además, por cómo está definida la operación en el cociente, operar la coclase de Y P veces, ¿verdad? Recuerden, decía la definición, operar la coclase de A por la coclase de B era la coclase de A por B. Entonces, si aquí en vez de B pongo A, la coclase de A por la coclase de A sería la coclase de A por A, o sea, la coclase de A al cuadrado. Y operarlo P veces, pues sería la coclase de ese elemento P veces, ¿verdad? Entonces, lo que concluimos es que estos dos elementos son iguales, que la coclase de Y a la P es la misma coclase de la identidad. Ah, y si eso es cierto, que la coclase de algún elemento es igual a la coclase de la identidad, eso pasa si solo si ese elemento está en el subgrupo, ¿verdad? Entonces, esto pasaría si solo si, ¿verdad? Este elemento, Y a la P, ¿verdad? Está en el subgrupo que es el generado por X, ¿verdad? Entonces, ¿qué estaríamos diciendo? Que Y a la P es una potencia de X, ¿verdad? Ah, fíjense, entonces dice Y a la P es una potencia de X, ¿verdad? Está en el generado por X, ¿verdad? Si Y a la P fuera la identidad, ya estuvo, porque entonces estaríamos diciendo que el orden de Y es P, para ese primo. Si no, dice Y a la P tiene orden Q, nuevamente por aquellas propiedades. Recuerden que aquí en este capítulo de subgrupos habían varias propiedades sobre órdenes, ¿verdad? Déjenme ver dónde es que estaban. No, más bien creo que eran este de grupo cíclico, ¿verdad? Y eran este de aquí. Aquí habían varias propiedades relacionadas con los órdenes de los elementos, ¿verdad? Y entonces por estas propiedades que están aquí, ¿verdad? Se concluye ahí al final. Déjenme ver, estaba por aquí más o menos. Y entonces se concluye finalmente que si Y a la P es la identidad, entonces Y es un elemento de orden P. Y eso era lo que quería, un elemento de orden P del grupo. Si no, entonces Y a la P tendría orden Q. ¿Por qué? Por la construcción que se hizo, ¿verdad? Que el orden del cociente es esta división, ¿verdad? Y lo que les había dicho aquí, que tendría que ser de esta manera. Y entonces Y a la Q tendría orden P. Pero Y a la Q sería otro elemento del grupo. Y entonces tengo lo que quiero, ¿verdad? Tengo un elemento del grupo que tiene orden P, que era al final lo que se quería concluir, ¿verdad? Que G tiene un elemento de orden P, ¿verdad? Y esta parte aquí del final, para verla bien, pues es de utilizar esas propiedades de órdenes de elementos que se tenían aquí en estos capítulos iniciales, ¿verdad? Ahí lo más importante es utilizar el hecho, ¿verdad?, de que el orden, recuerden que estaba definido como el entero más pequeño, ¿verdad? Tal que ese elemento elevado a ese entero me da la identidad, ¿verdad? Y de ahí pues se obtienen estas conclusiones que se generan acá, ¿verdad? Entonces, fíjense, estos teoremas, por ejemplo, si uno solo lo lee, ¿verdad? Tal cual lo que dice, sea G un grupo abeliano finito, P un primo que divide el orden de G, pruebe que el orden de G tiene un elemento de orden P, pues no pareciera que tuviera alguna relación, ¿verdad?, con el concepto ese de grupo cociente. Pero vemos que aquí en la demostración se utiliza eso. Ojo, no quiere decir que pues esta sea la única demostración, ¿verdad? De repente se pudiese construir alguna otra demostración que no utilice el grupo cociente, pero seguramente sea una cuestión mucho más enredada. Y aquí vemos que pues esto, a pesar de que tiene su detalle, digamos ahí, pues es corto por lo menos, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido se considera útil porque estamos comprobando algo que es bastante general, ¿verdad? Sobre grupos abelianos finitos a partir de solo el concepto de grupo cociente y las propiedades que conocemos sobre grupo cociente, ¿verdad? Fíjense, sobre este capítulo, hasta aquí lo voy a dejar. ¿Qué significa? No quiere decir que lo que sigue no es importante, sino que hasta aquí se lo voy a evaluar, este capítulo, ¿verdad? O sea que en la prueba que hagamos sobre el capítulo, solo hasta aquí se lo voy a evaluar, ¿verdad? Lo otro que presenta el capítulo es siempre sobre aquellos productos
directos, que si recuerdan, en el capítulo 8 hablamos de productos directos externos. Entonces aquí se define el concepto de producto directo interno y al final se comprueba que ese producto es isomorfo al producto cartesiano. Entonces, sí es un detalle como interesante, importante, ¿verdad? Y se ven condiciones para que el producto cartesiano sea prácticamente lo mismo que como se definió el producto directo externo aquí. Y yo por eso les decía ya, ¿verdad? Realmente este es el producto cartesiano, pero aquí se comprueba, pues, o sea, ya no solo se dice, sino que se comprueba que eso es cierto bajo ciertas condiciones, ¿verdad? Y se utiliza para comprobar otros detalles, ¿verdad? Pero esta parte de aquí, pues, igual que pasó en algún capítulo anterior, no recuerdo cuál, les decía que no es súper obligatoria como para avanzar, entonces no la voy a tomar y entonces nos vamos a quedar hasta este teorema acá, ¿verdad? Y lo que sí es que por lo menos les recomiendo que hagan una lectura por lo menos rápida de qué es lo que dicen aquí, ¿verdad? Y como para comparar con los otros productos directos que se definían ahí en el capítulo 8 y ver qué relación hay, que esa relación pues se indica en este teorema esencialmente que está en este capítulo, en el teorema este 9.c. Pero como les digo, no lo voy a tomar en cuenta. Entonces el plan es que ya estamos listos para hacer una nueva prueba, ¿verdad? Sobre los conceptos de este capítulo. Les voy a asignar pues alguna tarea, ¿verdad? Sobre algunos problemas de acá para que practiquen sobre esto, ¿verdad? Y en base a lo que les he explicado, pues les voy a hacer una prueba ahí para ver si manejan los conceptos del capítulo, ¿verdad? Ok, nos vamos a quedar aquí por hoy entonces. No sé si tienen alguna consulta.